Lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer un recuento rápido para reforzar los principales aspectos del contenido del curso. Inclusive vamos a llegar hasta la propuesta del plan de mejora, los elementos que contiene, y después voy a enfocarme en precisar el enfoque de procesos. Porque no sé si ustedes ya se han dado cuenta, me imagino que sí. El corazón de la dinámica de la mejora de cualquier institución es la incorporación del enfoque de procesos. O sea, es una nueva lógica de hacer las cosas, ¿verdad? Es una nueva lógica de organizarnos, de mirar la forma de trabajar. Es más, es un nuevo desafío, porque muchas instituciones, una de las cosas que más demora en cambiar es sacar a la gente de su zona de confort. Y el enfoque de procesos es una nueva lógica que hace que se empiece a trabajar aspectos particulares de las formas como se elaboran los bienes y o los servicios. Pero en una lógica principalmente horizontal, en contraposición a la lógica funcional que tienen la mayoría de las instituciones del Estado, pero también algunas empresas, ¿no? Muchas empresas todavía tienen unas estructuras funcionales con gerencias, subgerencias, equipos, ¿no? y equipos operadores. O sea, inclusive manteniendo esa lógica funcional, la lógica de procesos entra a trabajar ya como una lógica más horizontal. Ya no cada quien trabaja como estamentos estancos, estructura funcional, porque, por ejemplo, la gerencia de estudios, ellos tienen como objetivo elaborar estudios, y ahí se centran y ese es su objetivo. La gerencia de estudios definitivos tiene igual su estructura así. La gerencia de ejecución de obras, de supervisión, etcétera, cada quien. Pero cuando estamos hablando ya de una lógica de procesos, estamos hablando de que todos estén mirando al inicio del proceso a quién va a ir dirigido ese bien o servicio que se va a producir. Y entre unidad y unidad también se tienen que ver para quién. La unidad de estudios preliminares va a producir un producto que se llama estudio preliminar. Ese estudio preliminar va a ir a una unidad de estudio definitivo que sería su cliente, digamos. Entonces ellos tienen que trabajar pensando en este cliente, pero a la vez toda la institución tiene que trabajar pensando en el cliente final, que son la gente de la población que va a recibir esa infraestructura, ese hospital, ese centro de salud, que sea. Yo lo voy a repetir, sino que estoy haciendo un recuento muy rápido porque quiero enfatizar que eso va a ser en todo caso lo central de esta tarde. Muy bien, entonces miren, nosotros hemos trabajado y hemos insistido y ustedes han revisado la base sobre la cual yo voy a trabajar el programa de mejora. Nosotros vamos a trabajar el programa de mejora. Ustedes ya hasta estas alturas ya han hecho el primer trabajo colaborativo. O sea, ya han usado el modelo Michael Baldrige, ¿verdad? A ver, cuéntenme cuántos son los elementos que tiene el modelo Michael Baldrige. ¿Cuántos son? Ustedes han analizado las instituciones. La primera cosa que han visto es qué nivel de liderazgo tiene la institución. Y ahí ustedes han visto una serie de contenidos específicos y han definido una puntuación. También, porque al final se trajo una brecha. Pero bueno, ¿qué segundo elemento? Ustedes acaban de entregar su trabajo colaborativo. ¿Qué segundo elemento han analizado en la estructura de la organización? Ok, planeamiento estratégico, que sería el segundo elemento. El tercer elemento que se ha analizado en la organización que ustedes han trabajado y han presentado un trabajo colaborativo ha sido la orientación hacia el cliente.
y a la sociedad. El cuarto elemento, que para mí es el corazón de la dinámica del cambio, es la gestión por procesos. ¿Perdón? Así es. El quinto elemento es la orientación a los trabajadores, social. Un clima laboral óptimo, respeto a las normas, las leyes, contratos, ¿cómo podría llamarle? Pues para no un poco darle algún nombre que se ajusten a las normas de las leyes. El quinto está la orientación a resultados. Todo lo que yo produzco tiene que tener resultados. Y el sexto es la gestión de la información. Si yo no produzco información, por ejemplo, de los procesos de seguimiento o de las acciones de seguimiento a los procesos que vengo implementando, no voy a poder saber en qué nivel estoy logrando o no estoy logrando mis metas. Y si eso yo no lo trabajo y no lo converso, la institución no va a saber tomar decisiones para ir mejorando durante la ejecución. Y después eso se puede convertir en una estrategia del cambio. La gestión del cambio es un proceso de aprendizaje permanente, pues. ¿Cómo aprendemos en las organizaciones y en las instituciones? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a ver en las instituciones? ¿Cómo aprendo yo cada día a hacer mejor las cosas que hago y mi organización? Ok, haciendo seguimiento a las cosas, ¿cómo voy haciendo yo para transformar insumos en bienes o servicios? ¿Cómo me ha ido? Me ha ido bien, ha sido un producto que ha servido a quien yo he entregado, ha sido de calidad, no ha sido de calidad, me he demorado el tiempo que me debería de demorar, he usado los recursos que debería de usar, los costos. Entonces yo voy aprendiendo todo, pero para eso tengo que hacer seguimiento, pues, en la ejecución de los procesos. Y si yo eso lo repito permanentemente, ¿cómo no voy a aprender, pues? ¿Cómo no me voy a volver un especialista en las cosas que yo hago? Y si eso sumamos todos los aprendizajes de todas las unidades y las áreas, así aprende la institución. La institución va aprendiendo en prueba y error, como era antes, ¿se acuerdan? Prueba y error. En este caso es en qué hago bien y hago mal, y por qué hago bien y por qué hago mal. Porque en ambos casos se aprende, pues. ¿Verdad? Bueno, entonces estos han sido los 7 elementos que nosotros hemos usado, y esto lo hemos usado a partir de este nivel de puntuación que daba la matriz. Este es un nivel de puntuación general de 1000 puntos. Y después, la especificidad de esa matriz ha tenido desarrollado punto por punto. Por ejemplo, en lo que ha sido liderazgo y gestión estratégica le han asignado 100 puntos. Esto se ha dividido en organización y promoción del liderazgo, 50 puntos, y compromisos con la sociedad, 50 puntos. ¿Verdad? Miren, esto ustedes lo tienen en su material. Ustedes lo tienen en los 2 ejemplos que yo les he enviado, y esto lo hemos visto también en la clase pasada, ¿verdad? En la clase anterior. Entonces, yo no voy a auscultar cada uno de los detalles, porque se supone que ustedes ya lo han usado, ya han definido, ya inclusive esto sumado a los 6 elementos más se ha definido la brecha, ¿verdad? Entonces ustedes han dicho, una vez que yo he hecho un diagnóstico aplicando estos 7 elementos, yo me he dado cuenta que en cada uno de los elementos hay brechas. Pues. Por ejemplo, por decir algo, existe una estrategia de promoción de líderes en la organización, de repente hay una iniciativa, pues, pero no existe todavía la estrategia, o de repente está la idea, pero no se ha implementado. El liderazgo de una estrategia de mejora continua, de repente no, pero de repente hay visos, qué sé yo. Entonces ustedes van a ir alimentando de información esos 5 elementos, y van a tener que, sobre 50, depende de definir aleatoriamente cuántos puntos se merece esa parte y cuánto falta todavía trabajar. ¿Verdad? Igual en lo que ha sido planeamiento estratégico, también se ha hecho la misma aplicación. En la orientación hacia el beneficiario y al campo social, igual se ha hecho la misma aplicación. En el enfoque de procesos, igual.
En la orientación hacia las personas y los grupos de interés también se ha hecho la misma implementación, la cadena de valor y la gestión por resultados y la medición y análisis. Y esto, toda esta implementación en la institución que se ha realizado, por decir, este es un ejemplo, por decir que el liderazgo y gestión, del total de 100 puntos, están en un nivel de 50. O sea, la implementación de los criterios que el modelo Michael Baldrige nos dice, en una institución A se ha llegado a 50 puntos. En lo que es planeamiento estratégico se ha avanzado un poquito más. Ahí tienen 75 puntos. En lo que es la orientación hacia el cliente, están en la mitad. O sea, ya han definido la orientación, pero quizás todavía no han hecho los diagnósticos respectivos, no se han identificado bien con claridad la relación bienes-cliente, etcétera, etcétera. En la gestión por procesos ya hay la idea de la implementación, de repente ya en los manuales operativos, de repente están trabajando ya los mapas de procesos, qué sé yo. Hay un 50%, en la orientación hacia las personas también ya hay un buen avance, se está trabajando los niveles de clima laboral, ya se ha informatizado todo el tema de planillas, de boletas, permisos, qué sé yo, entonces hay un 50%. En lo que todavía no han definido bien ha sido la cadena de valor. O sea, desde dónde comienza lo que produce mi institución, hasta dónde termina y a quién va y sobre quién tenemos que trabajar. ¿No? Esa es la cadena de valor. Y después viene ya el análisis de gestión del conocimiento, ¿no? O sea, como yo estoy haciendo sistemas de información para poder estructurar y almacenar información por un lado, por otro lado procesar información y por otro lado transmitir información, porque yo a los operadores les tengo que dar información permanentemente, pues. Aparte de tener obviamente mi página web, aparte de tener una serie de instrumentos de comunicación al externo de mi institución. También puedo tener un sistema de capacitación, qué sé yo. Entonces, de todo esto yo he visto que he llegado, de este total, nosotros hemos llegado ahí, o sea, hemos encontrado que esta institución ha avanzado en un 48% en una nueva lógica de gestión, aplicando el modelo Michael Baldrige, que es 48%. Falta el 52%, o sea, en una serie de elementos sumados dan el 52%. Entonces, 48 menos 52 tenemos, 48 menos 100 tenemos 52%. Esa sería la brecha, o sea, esa institución está casi en la mitad de la implementación de los factores que el modelo Michael Baldrige nos promueve, ¿verdad? Hasta aquí nosotros hemos llegado en el primer trabajo colaborativo, ¿verdad? Y después hemos intentado hacer la propuesta de mejora. Y la propuesta de mejora lo hemos realizado teniendo en consideración el resultado de la aplicación en la organización e institución en el análisis de los 7 elementos desarrollados en el modelo y la definición de las brechas, ¿no? Yo he revisado casi la mayoría de trabajos que ya me han enviado y todos han arribado a este cuadrito de brechas, pues. Hay algunas instituciones que creo que han exagerado un poquito y me han puesto casi un 80%. Voy a revisar bien porque a veces se exagera un poquito, ¿no? Yo a veces siento que en los grupos el que trabaja en la institución defiende y pelea mucho porque sí, hemos logrado tal y tal. Y yo siempre les sugiero que más bien por el contrario, si yo quiero que mi institución se fortalezca, yo tengo que relativizar algunas cosas para poder proponer cosas de mejora, pues, porque si yo digo que mi institución es la panacea y tiene el 80-90%, ¿ya qué puedo hacer ahí? Muy poco, pues. Pero en general no es así. En general todavía muchas instituciones estamos, yo diría, inclusive, quizás no está bien lo que voy a decir, pero las instituciones que mejor están gestionando, por ejemplo, en el Estado, inclusive están en procesos de implementar estos elementos y otros procesos más. Ustedes han visto que estos elementos recogen elementos del ISO 9001, por ejemplo, 2015. Los elementos que están ahí los mantiene el ISO 9005. Entonces, la idea es esa, la idea es un poco cómo es que yo he logrado
instrumentalizar estos 7 elementos del modelo y contrastarlos con la realidad de mi institución y como producto de ese contraste yo he definido una brecha. Y esa brecha a mí me sirve para trabajar el plan de mejora. Entonces, en el plan de mejora, lo que se hace es, obviamente se hace por partes, pero igual, si yo tengo a ver, estos cuadritos quizás nos ayuden un poquito a ordenar, ¿no? Yo normalmente tengo el mapa de funciones de la institución. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes me imagino han visto es ¿a qué se dedica la institución? ¿Qué produce la institución? Pues, esa es la primera parte del trabajo. Ahí, bueno, la primera parte define qué es la institución, los objetivos, si tiene visión, misión, dónde está, todo el aspecto de la gestión del territorio, etc. Y después hay una pregunta importante que es ¿qué produce la institución? Y hay unos que producen bienes y otras instituciones que producen servicios, o hay instituciones que producen bienes y servicios, pues producen las dos cosas. Después es a quiénes está orientado, la lista de sus clientes, y hay una relación entre bienes y servicios y clientes. Ahora, eso está determinado en la norma de creación o en el estatuto de creación de su institución. Tiene que ser eso coherente, porque la institución no puede hacer cosas que no están o en su manual de operaciones, si es un programa, o en su ley de creación, si es un ministerio, o en su estatuto de creación, si es una empresa. Ahí están definidas qué cosa es, por qué se crea esa institución o esa organización. Y una vez que ustedes han definido eso, por eso para mí es bien importante el enfoque de procesos, ustedes van convirtiendo esas funciones ya no solo en funciones. Como yo les decía, normalmente la mayoría de instituciones públicas o privadas tienen más o menos estructuras así, pues. Más o menos tienen estructuras funcionales, ¿no? La mayoría. Ahora hay algunas instituciones privadas que ya se están convirtiendo en organizaciones que han incorporado el enfoque de procesos. Entonces, miren, normalmente esto funciona así, pues, ¿no? Así funciona. Siempre una unidad técnica. Ahora, aparte acá hay planeamiento. No hay planeamiento, hay gestión de la calidad, está área de asesoría, está órganos de control, bueno, hay una serie de otros elementos. Pero el corazón de la institución son los objetivos que están relacionados a la producción de bienes y los servicios. Por ejemplo, a ver, el Ministerio de Salud, ¿qué creen que produce el Ministerio de Salud? Ok, generalmente servicios, pues, servicios de salud, cubre enfermedades, transfiere recursos para comprar medicinas, atenciones en consultorios o en visitas domiciliarias, operaciones, etc. En general produce servicios, ¿verdad? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿qué produce? ¿Qué son las carreteras, por ejemplo? Pero es un bien, ¿no es cierto? Claro. Pero también seguro un servicio, pues. Me imagino, no sé, los brevets, por ejemplo, es un servicio, un bien. ¿Qué es un brevet? ¿Es un servicio? Puede ser un bien también, ¿no? Un brevet. Porque para producir un brevet hay toda una cadena, pues. ¿Desde dónde comienza? ¿A quién va dirigido primero? ¿Desde dónde comienza todo lo que hay que hacer para entregar un brevet? O para entregar una carretera.
o para entregar un puente. Eso es lo que produce el Ministerio de Transportes, digamos. El Ministerio de Energía y Minas, todos los sistemas de electricidad, ¿no? Que de ahí son bienes. Bueno, entonces, más o menos las estructuras están definidas así, pues. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de Transportes, digamos, esta es su unidad de estudios, digamos. Esta es su unidad de estudios definitivos, esta es su unidad de proyectos finales o obras, por decir algo. Ellos tienen sus objetivos, pues. Ellos también. Y ellos también. ¿No es cierto? En general, ellos trabajan cumpliendo las funciones que están en su manual de operaciones o en su norma de creación del ministerio. Dice, la Dirección General de Infraestructura está abocada a hacer estudios definitivos, digamos. Y aquí estudios preliminares, definitivos, y aquí ejecución de obras, digamos. Sin embargo, cuando yo empiezo a mirar ya que aquí hay una crisis, yo le llamo crisis en el sentido de que los niveles de coordinación entre ellos es muy débil. En la mayoría de instituciones casi no hay un encuentro de coordinación. Ahora, produce cosas, el ministerio produce cosas pensando en un cliente, ¿verdad? Y lo que va a producir va a ir a ese cliente. Entonces, para yo producir algo aquí, yo tengo que saber realmente quiénes son, dónde están, qué condiciones tienen, qué quieren, qué es lo que específicamente quieren. Porque mírenme, por ejemplo, una carretera de una comunidad a otra comunidad es una trocha carrozable, ¿verdad? Y que tiene una característica de dimensión, de ancho, y en general no es pavimentada, sino es afirmada. Una carretera de distrito a distrito quizás ya tenga una característica mayor. ¿Por qué? Porque quizás la carga que va a transportar, la cantidad de población, la cantidad de bienes o servicios, quizás va a modificar, y el tipo de carretera quizás sea distinto. Una carretera ya interprovincial o de carácter regional ya tiene otras características, por los volúmenes de producción, tanto en agricultura, pecuaria, minería, qué sé yo, y también la cantidad de gente, qué sé yo. Entonces, ellos tienen que saber exactamente a quién va a ir dirigido esos bienes y servicios. Pero si yo, por ejemplo, aquí produzco los estudios preliminares, yo tengo que mirar no solamente lo que quiere él, sino este estudio preliminar lo va a usar la unidad de estudios definitivos. Entonces yo tengo que coordinar con él para saber qué es específicamente lo que ellos quieren, pues. En la clase pasada poníamos el ejemplo de los panamericanos. Mira, los panamericanos han usado una metodología de hacer todo esto en virtual. Y se han juntado todos los jefes que corresponden a la cadena de valor, se han juntado y han definido virtualmente cómo es que debería hacerse ese coliseo, ese estadio, o ese velódromo, qué sé yo. ¿Saben por qué? Porque cuando se trabaja funcionalmente, la unidad técnica de estudios hace un estudio sin coordinar con la unidad técnica de estudios definitivos. Por ejemplo, definen un tipo de suelo, definen un tipo de estructura de zapata, definen un tipo de característica de diseño preliminar de la obra. Se supone que sobre eso es que esta unidad va a hacer su estudio definitivo. Pero esta unidad, cuando va a contrastar a lo que quiere su cliente y va a contrastar a la realidad del terreno, la información no le sirve de mucho, pues. Porque ellos no han tenido un trabajo permanente con ellos. Este es el cliente de ellos. Igual, cuando ya se va a construir la obra, hay una serie de elementos que en la aplicabilidad misma de la obra, o sea, en la aplicabilidad del estudio a la obra, hay una serie de formas que hay que ajustar y que hay que modificar. Eso se demora más o menos en el Estado, hasta donde tengo yo más o menos conocimiento, entre 8 y 10 meses o a veces un año. O a veces más.
O a veces, cuando ya se está ejecutando la obra, ahí salen pues estos famosos, los vicios ocultos, y ahí salen las resoluciones de ampliaciones, de pagos adicionales, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos una sola mirada y tuviéramos una película clara desde el inicio y supiéramos a quién vamos a entregar los productos intermedios acá y el producto final allá, la cosa cambiaría, pues. Por eso es bien importante incorporar el enfoque procesos. De nuevo, tiene que ver con el cambio de actitud de la gente, con el cambio de salir de su zona de confort. Aquí, por ejemplo, ustedes no sé si habrán notado, discúlpenme si son jefes, yo también soy jefe, por eso me critico mucho. Los jefes tradicionales normalmente estamos queriendo tener más gente pues a nuestro mando, ¿verdad? Cuanto más gente tengamos, cuanto más secretaria, el asistente y la asistenta tengamos, cuanto más espacio físico tengamos, es como si tuviéramos mayor poder, ¿no? Y siempre estamos peleando por esas cosas, pues. Y estamos cuidando que no se metan mucho con mi unidad, porque esa es mi unidad. Y ellos te cuidan que no se metan con su unidad, porque es su unidad, o su gerencia, o su dirección, lo que fuese. Esas cosas hacen mucho daño en la gestión, pues. Aquí lo que tenemos que mirar es qué cosas nos han pedido, qué parte me corresponde a mí, que te voy a entregar a ti, que te va a ser útil y te va a servir, y tú cómo vas a proceder de la parte que le va a servir a él, y todo eso cómo le va a servir a este cliente, pues. Bueno, el cliente o el proveedor, así es, y el proveedor aquí y el cliente. Entonces, ese tipo de cosas son bien importantes, y en el modelo es que una de las cosas más importantes para mí es la gestión por procesos. ¿Saben por qué? Porque si yo tengo que incorporar la gestión por proceso, todas estas orientaciones cambian, pues. Aquí el liderazgo ya es de otro tipo, ya. Aquí es un liderazgo más corporativo, más de pertenencia a un grupo de trabajo. Aquí el liderazgo es más del jefe tradicional puro, ¿no? El que da las órdenes, ¿no? El que diseña las cosas. Y cuando estamos hablando de la orientación hacia el cliente, en la estructura funcional casi no se ve el cliente, pues. Cuando nosotros queríamos, por ejemplo, comprar una impresora, digamos, una cosa tan pequeña. Nosotros decimos que queremos una impresora y eso va a administración, y administración va a logística, y logística hace una especie de sondeo, creo, un estudio de mercado y decide comprar. En la mayoría de los casos debería responder a un estudio de qué tipo de impresora necesita mi área o la dirección, o la dependencia, porque está pidiendo la impresora, para qué, cuánto usamos cada mes, cada año, qué performance debería tener esa impresora, etcétera, etcétera. O sea, las características de ese bien que va a servir a estos clientes que están pidiendo una impresora. En general eso no se hace. O sea, estoy hablando de una cosa tan pequeña, porque ese es un medio que me va a servir a mí para producir mis bienes y servicios como institución, ¿verdad? Ahora, si se hace bien, o sea, yo digo, si se hace bien, por ejemplo, hay instituciones que tienen papel cero ya no usan el papel, los memos, los oficios, ya no usan, ya todo está digitalizado y están las firmas electrónicas. Eso, por ejemplo, ya es un gran avance. Eso es parte de la gestión de la información. O sea, ya está informatizado todo ese tipo de procesos. Pero también aquí se tiene que mirar los resultados, pues. Aquí, en todo este proceso, para construir, digamos, un hospital, yo tengo que medir cómo es que yo he definido las características de un cliente. Hay un primer resultado. Cómo yo he definido el informe de saneamiento físico legal, que también es sumamente importante, porque los abogados saben que, miren, el aeropuerto Jorge Chávez no se ha iniciado la ampliación de la segunda pista, porque todavía no se ha saneado legalmente los terrenos. O sea, los terrenos colindantes al aeropuerto todavía no han sido entregados a la empresa constructora, han debido ser entregados hace 3 años.
y no se han entregado. Entonces, ese es otro resultado. Entonces, estamos hablando de resultados. Resultado en el cliente, resultado en el saneamiento físico-legal, resultado en el estudio preliminar. Ese estudio preliminar tiene que tener viabilidad. Porque antes se hacía con el SNIP, no sé si ustedes recuerdan, ahora se hace con INVIERTP. Pero también tiene que tener viabilidad. Y esa viabilidad, para mí, más que viabilidad, es lo que realmente le va a surtir efecto positivo a mi cliente, que va a ser el estudio definitivo. Y tiene que ser un estudio definitivo que también tiene que tener viabilidad, que también es un resultado, que le va a servir a la unidad de obras para que esa obra se ejecute con las características que deberían ejecutarse para que pueda servir y satisfacer las necesidades de este cliente. Ahora, como decía la compañera, para todo eso también yo tengo que estudiar todo el estudio de los proveedores, porque aquí yo voy a transformar insumos y tengo que saber quiénes son los que me van a dar los insumos, en qué momentos. O sea, es una lógica de alguna manera diferente de gestionar, y estamos hablando también de la gestión de la información. Bueno, entonces esto es más o menos lo que ya hemos hecho, y es el trabajo que ustedes han presentado, que yo he revisado. No sé si algunos de ustedes son mis alumnos, pero en la mayoría de los trabajos están bien estructurados, bien hechos. Solo voy a revisarlos ya con detalle. Y también ya se ha ejecutado la primera evaluación en línea, que también hay casi un 80 y tanto por ciento, casi un 90% de gente que ha tenido una buena performance en los resultados. Yo también enseño un curso que se llama Gerencia del Entorno, pues, y ahí trabajamos mucho el tema de la participación, y la participación tiene que ver mucho con el interés que tengamos las personas de participar. Bueno, sí las personas tenemos mucho interés en que nuestros derechos se cumplan, ¿verdad? Pero muy débiles somos cuando queremos implementar nuestros deberes como ciudadanos, no solamente el derecho de votar, el derecho a decir, sino el derecho de generar gobernanza, o sea, ser partícipe de la gobernanza. Entonces, ahí viene la pregunta: sí, profe, es un poco difícil, los políticos que tenemos, la gente que hay, no miren toda la corrupción, todo ese tipo de cosas. Entonces, es cierto, nuestro país no es ajeno a todo este tipo de problemas. Yo regreso a tu pregunta ahorita. No es ajeno a este tipo de problemas. Lo que pasa es que esa es nuestra realidad, y no solamente la nuestra, quizás en Latinoamérica y los países desarrollados también han tenido este tipo de problemas, pero han salido adelante. Entonces, lo importante es que sepamos de alguna manera cómo hacerlo, pues. ¿Verdad? Si yo tengo un proceso metodológico más o menos validado, estructurado, yo más o menos voy a hacer cómo lo hago. Y de esto ahora en el Perú hay varios, pues. PCM tiene una metodología. Servir tiene otra metodología, porque Servir, para trabajar el tránsito de la forma como está estructurado las contrataciones de las personas, para pasar a ser parte de una nueva lógica de contratación mediante el esquema de Servir, te pide un mapa de procesos, te pide que identifique los procesos críticos, pero te pide que trabajes una propuesta de mejora. ¿No es cierto? A ver, eso de nuevo, en el PPT anterior yo puse un esquema donde están las condiciones. Abajo dice las condiciones para la implementación del enfoque proceso. Mira, como no solo por el enfoque proceso, por este modelo, por cualquier cambio que nosotros queramos, la gente tiene que hacer suyo ese proceso, y la gente tiene que tener el compromiso de cambiar. Y sobre todo los jefes. Hay cosas que se hacen por decreto, hay cambios grandes que se han hecho como producto de la violencia, la guerra, qué sé yo. Y hay otras cosas que se hacen también porque realmente la población se empodera, se capacita, considera que debe ser eso y lo hace. Y yo siento que el Perú, principalmente la administración pública, está cambiando. Si bien es cierto, esta ley de la amortización del Estado ya tiene como 8 años, quizás un poquito más, claro, quizás un poquito más, ya hay muchas instituciones que ya han hecho grandes esfuerzos por incorporar el enfoque de procesos. También han subido y se han caído, pues, porque la debilidad institucional en el Estado es fuerte, ¿no? Yo les cuento un poco de mi experiencia. Miren, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad e Inclusión Social,
validamos 2 procesos en CUNAMAS y los certificamos. Certificadoras colombianas y certificadoras americanas hicieron toda la revisión del proceso, se capacitó a la gente, se trabajó, se estructuró y nos certificaron. Y ahí viene la respuesta que quiero darte. Yo diría, esa es la primera entrada al enfoque procesos. O sea, te han certificado una forma de cómo hacer un bien o un servicio. Y te han dicho de cuáles son las funciones, qué normas deben estar. Por ejemplo, si yo tengo un equipo, ese equipo debe estar validado bajo un contrato estable, bajo una norma estable, estos procedimientos deben estar validados, etcétera, etcétera. Todo eso te han certificado y te han dicho, ok, está bien, pues. Pero eso tiene un plan de seguimiento y de certificación semestral y anual. O sea, no es que ya te certificaron y ya se incorporó el enfoque proceso, no. Esa es la primera entrada a la incorporación del enfoque proceso. Lo importante es cómo yo hago eso, un proceso sostenido en el tiempo, cómo realmente los líderes de los procesos que se han identificado siguen siendo líderes, se van capacitando, se van mejorando, van aprendiendo más de las cosas de ese proceso, se va enriqueciendo, cómo estos equipos que son parte de la transformación de estos insumos en este proceso para producir este bien o servicio, se van volviendo expertos en lo que hacen. Y así los siguientes otros procesos, porque una institución, en CUNAMAS hay 16 procesos, y nosotros hemos certificado solamente 2. En la lógica de que si certificamos 2, se puede certificar uno más y uno más y uno más, ¿no? Entonces sí, yo te doy la razón, pero a la vez te digo de que está en las manos de nosotros, pues. Nosotros somos los que les vamos a dar la sostenibilidad a las cosas que queremos que cambien, porque de verdad, yo les digo por la experiencia, y soy mucho mayor que ustedes, no hay que esperar que los que están frente a nosotros cambien. Quizás nunca cambien, pues, pero los que tienen que cambiar somos nosotros, pues. Yo tengo que cambiar si yo quiero que estas cosas cambien. Si a mí me interesa, por ejemplo, y sé que esto es una buena metodología, si sé que esto se puede mejorar, yo voy a pelear hasta donde puedo pelear para que esto se incorpore. Y vas a tener satisfacciones seguro, y te lo aseguro que sí, pues. O sea, no es fácil, es como una especie de apostolado que tú haces, no en el Evangelio, ni en la religión, sino también en las transformaciones que el Estado necesita, ¿no? Tengo un comentario de mi. Claro, en el caso de MIDI, la gran ventaja es un ministerio relativamente nuevo. Entonces, todo ha surgido bajo un criterio más o menos estructurado, bajo una propuesta organizada, un análisis estratégico, los objetivos de desarrollo sostenible, la política de transformación social, está alineado con el enfoque de lugar, de otros sectores, digo yo, educación, salud, sectores justicia críticos, ¿no? Sí, están en una estructura añeja del Estado que se viene heredando. Esa palabra es linda, la estructura añeja del Estado. Ya, pero mira, ese es, yo diría, el otro extremo. Pero si vamos a lo intermedio, yo te pongo una serie de ejemplos en el Perú de la administración pública. La OMPE es una institución que ha certificado procesos y ha sido inclusive ejemplo de estos procesos a nivel internacional. La OMPE. La Contraloría tiene un conjunto de procesos que más o menos se manejan y se certifica permanentemente. La SUNAT, la Superintendencia, o sea, hay una serie de instituciones en nuestro país que han incorporado y han sostenido y han mejorado el enfoque de procesos. Hay otras instituciones añejas, como tú dices, que todavía no. Y miren, están en sectores estratégicos. La salud es un sector terriblemente estratégico y debería incorporarse en los enfoques de procesos. La vez pasada, cuando hubo este problema de la mortandad de estos neonatos, ¿se acuerdan? Por la falta de las incubadoras, la ministra habló en una lógica de proceso, decía, no solamente el problema son las incubadoras, también decía los servicios que hacen que esa incubadora funcione, los médicos, las enfermeras, los espacios donde se ponen las incubadoras. O sea, estaba hablando de una lógica de procesos. Esa incubadora es una partecita de lo que significa que ese niño que ha nacido prematuro pueda salvarse y recuperar su peso, su talla y su condición de un niño de 9 meses, digamos. Está hablando de un proceso. Entonces, eso es la lógica. Las especialidades que se dan, por ejemplo, la especialidad de los urólogos. Yo imagino que para hacer una operación de un riñón, cada vez se hace más sofisticado la forma como se cura un riñón.
desde cómo se conoce bien al paciente, que es el cliente, cómo yo conozco bien, lo diagnostico bien, tengo que identificar en qué parte del riñón está la piedra, ¿no? Para cuando yo le haga la litotripsia o le haga la parascópica, lo que le haga, tiene que estar exactamente ahí. Tengo que usar los instrumentos, los insumos que tengo que usar correctamente, tengo que tener el anestesista, la enfermera instrumentalista, o sea, tengo que tener todos los instrumentos y las herramientas para transformar ese riñón o extraer esa piedra de ese riñón malo y sacarlo y hacer que este servicio haga que ese cliente se cure del riñón. Pues. Ese es un proceso, por ejemplo. Es un proceso grande, de un hospital, de una clínica. Pues. Igual seguro del corazón, igual del pulmón, del riñón, qué sé yo. Hablando de la salud, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, porque imagínense, si esto funcionaría de la siguiente manera, las enfermeras por aquí, los médicos por allá, los anestesistas por acá, los instrumentalistas por acá, el paciente quien venga. O sea, ¿cómo creen ustedes si estos no tienen una estructura lógica de funcionamiento por una operación particular, si es que no coordinan, no articulan? Debe ser un poco más complicado operar y curar, ¿no? Imagino, no hemos previsto el oxígeno, no hemos previsto no sé qué, pues, entonces no sé qué otros insumos. Y el rato que vamos a operar, no cuento con esos insumos, no cuento, entonces, bueno. Ahora yo voy a pasar unos 3 videitos para que profundicemos un poco más todo lo que significa el enfoque de procesos. Y después de haremos un pequeño comentario y miraremos algunas particularidades del programa de mejora, que es el segundo trabajo colaborativo. ¿Les parece? ¿Algún comentario? ¿Todo? Ok. Ay, Dios. ¿Sí? A medida que la sociedad se ha globalizado y desarrollado, las empresas y organizaciones han ido creciendo y se han vuelto más complejas. La revolución industrial hizo de la empresa un lugar muy importante para la sociedad. Grandes cantidades de personas desplazándose para acudir a sus puestos de trabajo y relacionándose en un espacio destinado a fabricar productos. Instalaciones cada vez mayores en las que hombres, mujeres y máquinas se coordinaban con un objetivo claro: la productividad, el número de unidades satisfactorias fabricadas en el menor tiempo posible. Se establecían cadenas de mando mediante las que se transmitían las órdenes, las máquinas marcaban la pauta y los ritmos de funcionamiento, y a las personas de los niveles jerárquicos inferiores se denominaba mano de obra, ya que no requerían de formación ni cualificación. Debían adaptarse a las necesidades de fabricación de forma estricta y las relaciones humanas se limitaban al control y supervisión de las tareas operativas. Hoy en día todo ha cambiado. Además del entorno industrial, existen organizaciones complejas en cualquier sector: servicios, educación, administración pública, etc., todas ellas con necesidades organizativas. Y si en el pasado las empresas requerían de mano de obra eficiente y en cantidad, ahora eso no es suficiente. La competitividad ya no se consigue solo mediante el máximo número de piezas, sino en términos de conocimiento e innovación. Probablemente como herencia de los tiempos pasados, los esquemas organizativos más comunes en las empresas de cualquier tipo son los basados en la jerarquía y la especialización. En primer lugar, desde los niveles superiores se transmiten las directrices de forma vertical y de arriba a abajo. Los que están más arriba tienen como tarea principal el tomar decisiones que transmiten descendentemente,
a la vez que controlan que éstas se cumplan. En segundo lugar, las personas se agrupan según el tipo de tarea que realizan y los conocimientos que dichas tareas requieren. Las personas que venden, las que diseñan, las que fabrican, etc. son los departamentos. Esta forma de organización, todavía muy extendida y que llamamos funcional, podría parecer que tiene ciertas ventajas. Establece unas prioridades en la toma de decisiones y permite retener potencial el conocimiento especializado. Además, es sencilla de representar y, en consecuencia, fácil de interiorizar como modelo organizativo. Sin embargo, los nuevos paradigmas de la gestión hacen referencia a aspectos que no se deben olvidar. Las organizaciones más avanzadas de todo el mundo se gestionan de acuerdo a unos principios universalmente aceptados que se han demostrado eficaces en numerosas ocasiones. Aunque existen pequeñas diferencias entre los principios oficializados en Japón, Estados Unidos y Europa, todos son similares e incluyen ideas comunes. Analicemos una organización funcional considerando, por ejemplo, algunos de los 8 conceptos fundamentales de la excelencia utilizados en Europa. Si tomamos el concepto de liderazgo, es relativamente sencillo de integrar. Una organización jerárquica funcional permite identificar fácilmente quiénes deberían ejercer el liderazgo sobre las personas que están a su cargo. Otra cosa será la gestión que se haga de esto. La orientación hacia los resultados también es fácilmente encajable en el modelo funcional, o al menos eso podría parecer. Al existir una jerarquía, las personas que se encuentran en los niveles inferiores realizan tareas siguiendo las directrices que les llegan de instancias superiores. Se trabaja para la consecución de unos objetivos en un sentido ascendente, para cumplir o satisfacer demandas que llegan de arriba. Pero hay ideas relevantes con las que surgen problemas. Por ejemplo, siguiendo con la orientación a resultados y debido al flujo ascendente que acabamos de mencionar, lo habitual es que entonces los objetivos tengan también esa naturaleza vertical y sean estancos y departamentales. Así, se corre el riesgo de que entre diferentes departamentos sean contradictorios o al menos no coherentes desde una visión global de la empresa. Un objetivo de aumento de ventas para el departamento comercial afecta enormemente a las actividades del departamento de diseño o de producción, ya que probablemente supondrá un aumento de la carga de trabajo. Un objetivo de aumento de la producción parece que debería estar muy íntimamente relacionado con los objetivos del departamento de expediciones. Es evidente que existe una relación transversal que no solo no se refleja en el modelo, sino que hasta parece estar en cierta contradicción con el mismo. Uno de los más relevantes de los 8 principios es la orientación al cliente. Ninguna organización relaciona que el cliente es la variable fundamental de su razón de ser, de su misión. ¿Qué empresa sobrevive sin clientes? Sin embargo, ¿dónde está el cliente en nuestro modelo organizativo funcional? En principio, no parece fácil situarlo en ningún lado, siguiendo la lógica de su enfoque jerárquico especialista. De estar en algún lugar, sería al inicio y al final de las operaciones transversales de las que acabamos de hablar, bajo un esquema diferente, no relacionado con la jerarquía y la especialización. Vayamos aún más allá. En la actualidad, cualquier organización que desee ser competitiva debe innovar y mejorar continuamente, basándose en el aprendizaje. Y esto solo pueden realizarlo las personas. Personas capaces, implicadas y con autonomía para la toma de decisiones en el ámbito de sus actividades. No hay mejora ni innovación sin ideas, y no hay ideas sin personas autónomas y motivadas. No parece que sea el modelo funcional el más adecuado para promover la autonomía de las personas, puesto que hace que las actividades se orienten verticalmente y suele reducir la capacidad de toma de decisiones de las personas de los niveles más bajos. Ni tampoco parece promover una mejora orientada al cliente, ya que separa drásticamente en departamentos la secuencia de actividades que van añadiendo valor al producto o servicio para nuestro cliente. El cambio de mentalidad que supone la gestión por proceso en un sector como el nuestro es muy importante, ya que es nuestro futuro y el de nuestra empresa. Yo nunca había trabajado por procesos, ahora me siento más implicada. Mis opiniones se tienen en cuenta y sirven para mejorar. Soy líder del proceso que ayuda a identificar las
Además, ahora trabajo más de cerca con todos mis compañeros. Un proceso puede definirse como una secuencia o grupo de actividades que van añadiendo valor a un producto o servicio destinado a un cliente interno o externo. Todas las organizaciones los tienen. Si nos centramos en el cliente externo, siempre existe una serie de estos grupos de tareas, habitualmente también en secuencia, mediante la que se desarrolla o fabrica el producto o servicio. La lógica de la orientación al cliente nos indica que lo más razonable es organizarse en torno a esta secuencia. Para ello, en primer lugar, debemos identificar las actividades que la componen y que aportan valor a nuestro cliente externo. Podemos tener uno o varios grupos de actividades que forman parte de la misma. En las empresas, estos grupos de operaciones suelen aglutinar actividades de los anteriormente vistos grupos funcionales: comercial, diseño, producción, expedición, etc. En otros sectores ocurre algo similar. En sanidad, admisión, urgencias, diagnóstico, consultas, hospitalización, quirófano. En educación, diseño curricular, orientación, diferentes niveles de enseñanza. Sin embargo, es importante que, con mentalidad de procesos, pensemos que los grupos de actividades añaden valor y van haciendo avanzar el producto o servicio en una secuencia de proveedor interno a cliente interno. Cada actividad tiene como proveedor a la anterior y como cliente a la siguiente hasta llegar al cliente final. Como vemos, la lógica organizativa es transversal a la del modelo funcional. Todos estos conceptos son válidos para organizaciones de cualquier tipo: industriales, de servicios, educativas, sanitarias, etc. Pero vayamos más allá. Recordemos la definición de proceso: una secuencia o grupo de actividades que van añadiendo valor a un producto o servicio destinado a un cliente. Si a lo que queremos orientarnos es al cliente externo y optimizar nuestras actividades, la tendencia sería la de simplificar este esquema, llegando incluso a convertirse en uno o varios procesos transversales. Cada organización deberá identificar estos procesos dependiendo de las actividades que realice y teniendo en mente en todo momento la orientación al cliente final, el valor añadido y las relaciones cliente-proveedor internas. Se les suele llamar procesos operativos de negocio o centrales. Sigamos avanzando. En las organizaciones existen otros grupos de tareas y operaciones. La gestión de las personas, del conocimiento, de los recursos financieros, físicos, tecnológicos, etc., no aportan directamente valor al cliente final, pero son totalmente necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa. En este caso, otros procesos internos son sus clientes y así deberemos integrarlos en nuestro nuevo modelo organizativo. Es clave definir claramente las relaciones cliente-proveedor existentes entre los diferentes procesos, ya que los objetivos de cada uno de ellos se establecerán en función, sobre todo, de este aspecto. A estos procesos se les suele llamar de apoyo o soporte, o incluso de gestión o estratégicos. Aktualidad, bikaintasunerako bidean ikasitako gauza. Horien artean, etengabe aldatzen ari den ingurumen bati moldatu. Horretarako, funtsezkoa izan da prozesuen bidez kudeaketa. Horrela, lortu bai dugu jende gehiago kudeaketan parte hartzea. Prozesu bidezko kudeaketari esker honako hau da: irizpideak bateratzea, sailen arteko harremanak sendotzea, helburu amankomunak finkatzea eta gainera kanpora begira eraginkortasuna eta sinesgarritasuna irabazteko. La implantación de la gestión por procesos nos ha permitido unificar criterios y mejorar la satisfacción de toda la comunidad educativa, asumiendo nuestra responsabilidad en el logro de los objetivos. Atendemos a todos los grupos de interés y mediante la gestión por procesos lo que hemos conseguido es mejorar el grado de satisfacción en la atención a las familias. Ya tenemos el marco general de nuestro nuevo modelo organizativo definido, que debería ser diferente en cada organización.
Es el mapa de procesos que, apoyándose en la estrategia, permitirá establecer responsabilidades, objetivos y pautas de gestión en nuestra organización. Como su enfoque es muy diferente al del organigrama funcional, deberemos gestionar adecuadamente la posible coexistencia de ambos sistemas o la transición gradual de uno a otro para evitar confusiones e incoherencias organizativas. Y sobre cada proceso vamos a aplicar la lógica de este nuevo enfoque de gestión. Como hemos visto, un proceso es una unidad organizativa que tiene cierta independencia y autonomía en la que tenemos que establecer los siguientes aspectos para que pueda ser gestionable. Misión o razón de ser del proceso y objetivos e indicadores, considerando sobre todo el cliente. Entradas y proveedores de las mismas. Salidas, es decir, productos o servicios y cliente. Propietario del proceso, aquella persona que es responsable de que cumpla su misión y se alcancen los objetivos. Y procedimientos o instrucciones que describan su inicio, desarrollo y final, incluso la posible existencia de subprocesos. Suelen confundirse los procedimientos y los procesos, pero aquí podemos apreciar claramente la diferencia. El proceso es la unidad de gestión y el procedimiento las instrucciones de funcionamiento. Como unidad organizativa que es, un proceso será gestionado por un grupo de personas que representan a sus grupos de interés específicos, y con las herramientas oportunas, tales como reuniones, indicadores, recursos, etc., serán quienes realicen su seguimiento y tomen las decisiones necesarias para procurar mejorar su eficacia y su eficiencia de forma continua. Esta sistemática deberá aplicarse en todos los procesos de nuestro nuevo modelo y, como hemos comentado en varias ocasiones, deberán gestionarse las relaciones cliente-proveedor y las interfaces existentes entre ellos. No estamos todo el día moviendo cargas, sino que también nosotros gestionamos. Trabajar con frío duro. Eso nuestro mucha manera más despierta y no va a ser un mundo eficiente. Somos un equipo, tomamos decisiones y marcamos nuestros propios objetivos. Yo creo que el elemento más significativo que hemos padecido en estos últimos tiempos es el cambio de concepto cultural por parte del cliente. Pasar de una gestión totalmente verticalizada a una gestión por procesos, integrando a las personas en las prácticas de la. Al principio me parecía una tontería tantos indicadores y objetivos, pero ahora me doy cuenta de que si no mides no puedes mejorar. Para que las personas participen, debemos de demostrar con hechos que sus aportaciones son para un bien común, así como para el suyo. Prozesu beraldirak, aukera eman dit enpresako helburuak finkatu eta bere gestioan parte hartzeko. Y esta es la última, chicos. Es momento de recapitular sobre lo aprendido y clarificar cómo podemos implantar estos conceptos en nuestra organización, considerando qué pasos sería recomendable seguir y qué aspectos deben tenerse en cuenta para asegurar el éxito. Antes de nada, es importante tener claro que la gestión por procesos no es un fin en sí mismo, es solo un medio, un modelo de gestión que debe ayudar en la consecución de la misión y la visión de nuestra organización. Nuestra propuesta se basa en 4 pasos. Primero, definir el mapa de los procesos existentes, identificando los diferentes tipos de procesos y las relaciones entre ellos. Será necesario agotarlos con cierta precisión, pero en estas fases iniciales es importante trabajar con lo más significativo y no obsesionarse con el detalle, ya que resulta imposible tener en cuenta todas las variables. Como lo que estamos haciendo es definir un modelo de organización, este primer paso debe ser liderado por la dirección general y apoyado por todo el equipo directivo. Segundo, seleccionar el proceso piloto sobre el que vamos a desarrollar y aplicar la gestión de procesos. Es muy recomendable centrarse en un proceso estable y de cierta relevancia, preferiblemente uno operativo. Además, y para evitar problemas de liderazgo durante el proyecto, el líder de este proceso y quien reaccione este piloto debería ser el responsable del área funcional más relacionada. Tercero,
En el proceso piloto, identificar sobre todo su misión y objetivos, así como las entradas y proveedores, salidas y clientes, y procedimientos e instrucciones. Y definir una sistemática de gestión, seguimiento y mejora, personas, reuniones, indicadores, etc. Insistimos, todo ello con el rigor necesario, pero evitando el exceso de detalle y de documentación. Y cuarto, poner en práctica de forma rigurosa la sistemática definida para la mejora de la eficacia y eficiencia. Establecimiento y seguimiento de objetivos, relaciones cliente-proveedor, análisis de no conformidades, desarrollo de ideas de mejora, etc. Tras comprobar el funcionamiento del piloto, ya podemos planificar y desplegar esta sistemática de gestión al resto de los procesos repitiendo los 4 pasos, progresivamente pero sin pausa, y teniendo en cuenta todo lo aprendido. Lo que más nos ha costado ha sido pasar de una gestión departamental a una gestión por procesos y de liderazgo, un organigrama prácticamente horizontal, pero con ello hemos conseguido la implicación de todo el equipo en la consecución de los objetivos. Baina ikusten irakasle moduan, bai irakaskuntzako prozesuak zein irakaskuntzako ez direna zehatzago eramaten direla, kontrolatzen direla, etengabe ari gara hobetzen, eta neurtzen, horretik laguntzen digu eta erakusten digu, ia norabide egokian gabiltzan ala ez. Nos hemos basado en la gestión por procesos y sobre ellos hemos ido desplegando nuestra estrategia y el resto de políticas de la compañía. Merece destacar nuestra política de mejora continua. Y por qué no decirlo, también hemos tenido dificultades en el camino, pero ahora las cosas se hacen de una manera sistemática y no por favor. Si queremos que el proyecto tenga éxito, es fundamental evitar cometer estos errores. Falta de compromiso e implicación de la dirección general. No dedicarle el tiempo y los recursos necesarios. Montar un sistema de gestión paralelo y sin utilidad para el día a día. Retrasar demasiado la puesta en marcha por querer detallar o precisar demasiado el desarrollo. O, al contrario, querer implantar el nuevo modelo demasiado bruscamente. No sensibilizar, informar y formar debidamente a las personas que participan y a las afectadas por los cambios. Muy bien, ¿algún comentario? Sí, hay una parte en el video que sale 2 veces que es esta ruedita que tiene que ver con ponerse y implementar el proceso que también por palabras en inglés, do, check, plan y out. Pero no me quedó claro cuál era la lógica de eso. Creo que era para supervisar el proceso. ¿Podría explicarlo? No sé exactamente cuál. El proceso de modelo de mejora continua, que le dice planificar. Ok. Miren, hay un modelo. A ver. Cuando yo tengo, ¿se ve de ahí? ¿Se ve? Okay. Cuando yo tengo definido el proceso, tengo definido el cliente, los insumos, los proveedores, ¿no es cierto? Tengo definido la realidad, etcétera, etcétera. Entonces tengo definido las etapas donde transformo productos intermedios, productos finales y entrega al cliente. De nuevo el cliente acá. ¿Ok? Esto lo hacen las personas. Todo esto lo hacen las personas. ¿Verdad? Acá hay un líder. Normalmente en cada proceso debería haber un líder. Y ese líder debería ser el que mejor conoce el proceso y el que debería capacitarse permanentemente. Y acá hay varias otras personas, pues, trabajando. Ok, entonces ¿qué significa la mejora continua? La mejora continua significa que este proceso tiene que ser permanentemente planificado, tiene que ser permanentemente ejecutado, bueno, monitoreado, y en inglés reactualizado, o una cosa así. Esta reactualización insume la planificación. La orientación de la planificación modifica la ejecución y así. Entonces, esa es la lógica y esto hace que permanentemente yo vaya aprendiendo. Hay una permanente gestión del conocimiento. Primero,
Antes era la lógica de prueba-error, pues, porque era más mecánico. Ahora no, ahora es una lógica más en relación a una realidad real, o sea, a un proceso real. No estamos haciendo una evaluación en un proceso hipotético. Estamos haciendo una planificación, evaluación, reacción, monitoreo, evaluación en un proceso real, donde se actúa permanentemente, ¿no? A eso se refiere a la mejora continua. Imagínense, la lógica de un proceso, así debería funcionar toda la organización, todos los procesos de la organización. Y ahí se trabaja en todo caso la curva de valor, pues, porque la curva de valor incorporan los diferentes procesos, desde lo que entrego y lo que recibo, ¿no? ¿Algo así? Ok. Bueno, miren, entonces, cuando nosotros ya hemos aplicado, o sea, ¿por qué hemos hecho un énfasis en el enfoque de procesos? Porque desde mi punto de vista, para mí la mejora, la modificación y la mejor gestión y la mejora en la gestión de una organización es la incorporación del enfoque de procesos. Si bien logro incorporar el enfoque de procesos, bien es que hay un buen liderazgo, es que estoy trabajando con orientación al cliente, es que estoy mirando metas, es que estoy trabajando información, estoy retroalimentando información, pero en la gestión del proceso, en la gestión lógica de lo que yo hago. Por eso para mí es central, importante la gestión por procesos. Entonces, ustedes ya han hecho un trabajo y ya han llegado a definir una brecha. Obviamente, yo no les he pedido y está indicado en el material que el análisis no hay que hacer a todo el mapa de procesos, pues, sino hay que hacer a un proceso específico. Sí, imagínense trabajar todo el mapa de procesos y también el análisis del enfoque de procesos también a una cosa más específica, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que yo tengo definido las brechas, yo uso los mismos contenidos de la matriz de análisis que yo he hecho, pero en relación a lo que me falta y lo que tengo que trabajar para cerrar esa brecha, es que yo empiezo a trabajar los indicadores en cada uno de los elementos, tanto generales como específicos, pero además les pongo las metas, pero además le pongo el cronograma, pero además le pongo el responsable. ¿Verdad? O sea, en una sola matriz yo tengo, bueno, aquí tengo los indicadores, aquí puedo poner yo la actividad, pues, que significa mejorar el nivel de principios de calidad que se promueven en la institución. ¿Cómo se va a mejorar? No sé qué nivel se ha encontrado, y ese nivel que se ha encontrado va a tener que ser mejorado con un nivel óptimo que propone el modelo. Entonces, en cada uno de estos elementos yo pongo un indicador, pongo una meta, pongo un cronograma, pongo un responsable. Y los cuadritos están ahí en los trabajos estos que yo les he alcanzado, o ustedes pueden usar esta matriz que yo les digo, o cualquier otro tipo de elemento. Entonces, así es que se define la mejora de los procesos. La mejora, el programa de mejora organizacional, este es el 3, que sería orientación hacia el cliente. El 4 es la medición y análisis de la gestión del conocimiento. El 5 es organización y desarrollo del personal, gestión por procesos, resultados. Y los elementos de control. Los elementos de control están relacionados a esa lógica a ver, ¿se ve acá? ¿O no se ve acá? Esto ya lo borro. ¿Ustedes han visto esta matriz del marco lógico? ¿Han visto o no la matriz del marco lógico? Tiene la lógica, tiene una lógica secuencial de acumulación. Economía y Finanzas, por ejemplo, para el Estado, ha definido sus indicadores de resultados y de desempeño en función a esta lógica. O sea, por ejemplo, dice, yo tengo aquí actividades, ¿verdad? ¿Correcto? Aquí tengo actividades, pero tengo paquetes de actividades porque aquí tengo resultados que son producto de estas actividades. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 3 actividades que voy a hacer, a ver si me ocurre, a ver chicos, 3 actividades para que sea más real.
Ya, perdón. No le por el caso de eliminación, por el tema de Caliwarma. Ya, Caliwarma. El resultado es disminución de anemia y otras actividades implicarán. Y abajo digamos que sea anemia. Ya. Y acá yo tengo varias cosas. Tengo primero que es capacitación, ¿puede ser? Sí. Capacitación e información. Después la dación de los alimentos. Alimentación. Y digamos seguimiento y evaluación. Ok. Pero para hacer cada uno de estos hay tareas, pues, ¿no es cierto? Hay tareas, ya. Estas tareas producen resultados acá. Obviamente aquí cuando ponemos anemia es muy grueso todavía, ¿no es cierto? Claro. Entonces aquí ponemos resultados, capacitación, bueno, ya la gente está preparada, digamos, en alimentación ya están provistas los productos y en siguiente evaluación ya hay informes de evaluación, de seguimiento. Ok, acá viene el propósito. Entonces el propósito sí es disminuir la anemia, ¿de acuerdo? Y acá en el fin, mejorar las condiciones de la salud del niño, qué sé yo, ¿verdad? Ok. Esto tiene su lógica, pues. Entonces, cuando yo logro mirar si se cumplen o no estos resultados, hasta aquí, entonces yo estoy trabajando un enfoque por resultados. Y yo construyo aquí indicadores, acá fuentes de verificación, porque tengo que verificar, pues, ¿verdad? Ese es el flujo de proceso. Ok, es el que está ahí. Y aquí yo tengo los supuestos, pues, ¿verdad? Si estas condiciones se dan, para que se den estas cosas yo tengo que generar ciertas condiciones, o se tienen que generar ciertas condiciones en el espacio territorial donde se dan estas cosas, y así sucesivamente. Ok. Esos son resultados, pero también hablamos de desempeño, los indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño están relacionados a la eficiencia, a la eficacia y a la efectividad. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Son dos ramos. En la eficiencia principalmente estoy hablando del uso de los insumos, los tiempos y los costos. Otros elementos más, mayores. Entonces, yo por comparación, yo tengo que medir si es que estos tiempos, los costos y los usos lo estoy haciendo versus los otros, en los otros programas, proyectos que se van dando, pues. Ahora, también puedo trabajar en función a los estándares. Hay estándares para determinados productos que yo tengo que cumplir. Si esto yo logro, yo voy a lograr estos resultados. Y si logro estos resultados en términos, estoy siendo eficaz, porque el producto que estoy entregando a los niños les está generando un nivel de alimentación o de complemento nutricional importante. Y si eso sucede, es que mi programa ha sido efectivo, pues, ha habido un nivel de efectividad, porque de verdad he logrado bajar la anemia en un tiempo determinado. Entonces, miren, resultados y ¿cómo se llama esto? Las dos lógicas de medición. Por resultados y por desempeño. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica que también hemos manejado aquí y que se aplica para este proceso, ¿no? Y que se mide, no se olviden que se mide si es funcional o es horizontal, si es en procesos, productos y resultados logrados en la población. Se mide la gestión interna, si la gestión interna ya tiene un buen nivel de avance o no, si hay experiencias innovativas, cualquier intervención siempre genera experiencias a veces ni siquiera previstas, y también resultados positivos o a veces no esperados, ¿no? Pueden ser positivos o negativos. Y esa es la cadena que les mostré ahí en el cuadrito, es la cadena de productos, resultados, impactos.
porque lo que produce aquí las actividades que producen productos, pues. Si yo he capacitado, por ejemplo, aquí tengo que hablar de 500 capacitados, tengo que hablar de toneladas, raciones de alimentos, tengo que hablar de informes, o sea, esos son productos. Esos productos van a dar resultados que ya son complementos relacionados a bajar los índices de anemia. Y entonces, la metodología que ustedes van a seguir o han seguido, porque el esquema que yo les he presentado tienen algunas variaciones, pero se centran principalmente en este análisis, es precisar y dimensionar las brechas en los 7 elementos analizados, ¿no? En los 7 elementos. Ahora sí ya se recuerdan los 7 elementos, al inicio no se recordaban, ¿ah? Y eso que acaban de entregar su trabajo, son 7 elementos. Después, definición de indicadores y metas más relevantes, el cuadrito que les mostré, la determinación de variables y un cronograma de ejecución, y la implementación, el diseño de los informes de control. Eso es básicamente. Obviamente, cuando ustedes miran los trabajos que yo les he presentado y el esquema, tienen algunos elementos de información adicionales, pero el corazón de eso es esta parte de acá. Muy bien. Bien, chicos, hasta aquí quería presentarles. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algún...? Miren, cuando uno en la estructura del sistema de control, uno de los elementos más importantes al final es que yo todo lo que obtengo como información lo tengo que estructurar, tengo que hacer un informe de tal manera que esos informes, reportes o como lo queramos llamar, se difunda permanentemente para que la información fluya y se retroalimente, pues. No, inclusive en el documento ahí hay reuniones periódicas, reuniones de retroalimentación, y ahí se hacen actas, se hacen informes. Dice informe, pero puede ser cualquier otro instrumento que recoja lo que yo he venido obteniendo como aplicación de los indicadores, de las variables. Y esa data, esa información, sirve de input para también implementar. Para esta cosa. Muy bien, chicos. Nuevamente les agradezco por su atención. Y ustedes saben, los profesores estamos prestos permanentemente, no solamente en el momento de las comunicaciones vía Skype que están programadas, sino también en cualquier otro momento pueden escribir vía Paideia, pidiendo comentarios, pidiendo sugerencias, pidiendo lo que consideren. Ya estaremos prestos para eso y les agradezco por el tiempo y bueno, buenas tardes a todos, pues.